Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, la verdad es que sí se hizo pelotas. A ver, hay tiempos de estado, los tiempos de estado son 30 minutos, lo establece el 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son 30 minutos diarios, tanto en radio como en televisión. Hay tiempos fiscales, y estos tiempos fiscales que ya después Jesús Ramírez Cuevas le corrigió. Los tiempos fiscales se refieren, como tú bien lo dijiste, a una ley de 1968 y después un decreto de Díaz Ordaz del 69 que convierte una lana que tenía que pagar por impuestos tanto los concesionarios de radio y televisión, y entonces Díaz Ordaz dijo, bueno, te lo cambio lo que tienes que pagar por un 12.5% de tu tiempo que me vas a dedicar a lo que yo quiera transmitir, le dijo el presidente, y ese es el decreto de 1969. Esos son los tiempos fiscales, que después, en 2002, Pepe, Vicente Fox, llamado esto el decretazo, modificó para pasar del 12.5% a 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio. Fue un gran escándalo porque dijo, ¿cómo les perdonan tanto tiempo que tenían y ahora lo disminuyen a 18 y 35 minutos? Y así se quedó en 2002. Esos son los tiempos fiscales, y se llaman fiscales porque significa que un impuesto que tenían que pagar, en lugar de pagarlo en dinero, ahora se paga en tiempo. Y después tenemos todavía más complicado, Pepe, los tiempos electorales, estos 48 minutos que establece la Constitución para que el INE transmita las pautas electorales en tiempos de precampañas y campañas durante estos periodos. Estos son los tres tipos de tiempos que se establecen para el radio y la televisión. ¿Qué es entonces, Irene, lo que está perdonando, entre comillas, el presidente de la República a los concesionarios para que puedan comercializarlos y de esta manera tratar de darle un impulso y dinero en efectivo, liquidez, pues, a los concesionarios de radio y televisión en el país? Aquí hay dos errores concretamente y específicamente en lo que dijo el presidente. Primer error, no es posible que el presidente les regrese, entre comillas, o les devuelva los tiempos fiscales, porque estos son 18 minutos. Y la Ley de Comunicación Social establece que de esos 18 minutos, solamente el 40%, es decir, 7, Pepe, le corresponden al Ejecutivo. Lo demás son para el Legislativo, para el Judicial y para los organismos autónomos. Por lo tanto, y ya lo dijo Jesús Ramírez Cuevas en un tuit, lo único que puede perdonarles o devolverles, entre comillas, esto es muy subjetivo, Pepe, jurídicamente hablando, es el 40% de esos 18 minutos para televisión y 35 minutos para radio. Y el otro tema que también es un error del presidente es que no pueden los concesionarios de radio y de televisión comercializar esos tiempos. ¿Por qué? Porque la Ley de Telecomunicaciones establece el 18% del tiempo de la transmisión de las televisoras y del radio, en 18% de televisión y hasta el 40% del tiempo de radio pueden ser comercializados. Es decir, ya de todas maneras el tope está en la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, si tú comercializas ya el 18% en televisión, pues da igual que te regresen el tiempo de los tiempos fiscales del Estado, ¿no? Te entiendo claramente, no los va a poder comercializar la radio ni la televisión porque tienen que cumplir ellos con un mandato legal que establece un porcentaje de cada hora que puede ser comercializable y es el que está operando, no puedes comercializar más. No recuerdo las cifras, quizá tú las tengas en la cabeza, pero vamos, ¿cuántos minutos son comercializables por hora para televisión y cuántos lo son para la radio? Pues es el 18% en televisión y 40% en radio, ya está copado. Es decir, esto que les regresa no puede incrementar de ninguna manera el porcentaje que está en la ley, porque el presidente no puede modificar la ley. Por lo tanto, el tiempo que les va a regresar, entre comillas, te repito, es un tiempo que tendrán que llenar tanto la radio como la televisión o de contenidos, como lo han venido haciendo cuando el Poder Ejecutivo no utiliza esos tiempos. Entonces, en realidad, Pepe, pues no sé si es un gran distractor,
esto que está anunciando el presidente, pero yo hasta el momento no le veo el gran avance o el gran regalo que se les podría dar a las televisoras y a las estaciones de radio en esta materia, a no ser que a las televisoras nada más, el único punto que queda en el aire, porque no conocemos, yo por lo menos no conozco la redacción, Pepe, del decreto, es que como se disminuirían los minutos de tiempos del Estado en época electoral de 48 a 41, pues el INE tendría que comprarle a las televisoras, y nada más a las televisoras, porque como son 48 minutos, la única, las televisoras estarían disminuyendo su tiempo, no el radio, le tendrían que comprar a las televisoras 7 minutos diarios en época de pre-campaña y campaña. Pero fuera de esto, que no sabemos cómo va a quedar el decreto, no veo dónde está el beneficio para las televisoras ni para las estaciones de radio comerciales, Pepe. Pero suena muy bien a quien escuche el discurso presidencial señalar que está en la presidencia tomando conciencia de la realidad, no necesita hacerse propaganda y sí necesita estimular a la industria de la radio y la televisión, y lo está haciendo, de acuerdo con los compromisos que había establecido el propio presidente, incluso mucho antes de esta crisis, que fue en noviembre, cuando la reunión de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y se comprometió a revisar estos tiempos, vamos a llamar entre comillas, oficiales. Irene, pues así están las cosas. Cuando conozcamos el decreto, ojalá nos brindes la oportunidad de comentarlo con la audiencia de Grupo Fórmula. Claro que sí, pero estoy a tus órdenes. Y nada más, por último, comentar, extraño un poco que en el momento de crisis de coronavirus y de la pandemia que estamos viviendo, el presidente salga con un discurso de regresar los tiempos oficiales que se supone que podría utilizar para dar a conocer todo esto, y que ustedes lo están haciendo de manera muy responsable, sin necesidad de que los obliguen a transmitir absolutamente nada, pero sí, digamos, el momento es un poco de extrañarse, y también el discurso del presidente un poco errático, digamos, y equivocado en cuanto a que este tiempo lo van a poder comercializar. Me parece que se presta a discusiones y a confusiones. Veremos con mucho gusto el decreto cuando esté ya firmado por el presidente, querido Pepe. Gracias, Irene Levy, gracias. Apreciamos mucho tu Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.